Amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS en la planta baja del mercado municipal de Chacao. El placer de la carne. Acuda usted allí y será muy bien atendido por el señor Núñez y sus colaboradores. Repito, frigorífico NIS, el placer de la carne en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Hoy, esta madrugada del viernes 18 de septiembre, está por supuesto llena de información, sobre todo información muy relevante de carácter internacional. Se produjo la reunión del grupo de contacto de la Unión Europea, se produjo el ya conocido informe de la misión de verificación de hechos de las Naciones Unidas, se produjo la actualización del informe sobre Venezuela por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet. Todo eso pasó en esta semana, por supuesto. Entonces la agenda está extremadamente nutrida con estos elementos de carácter internacional. Desgraciadamente se produjo también la decisión del Senado norteamericano, donde la mayoría republicana del partido del presidente Donald Trump bloqueó nuevamente el otorgar el TPS, este permiso especial que los venezolanos residentes, desterrados, refugiados, los venezolanos que salen huyendo de Venezuela y que residen en Estados Unidos están solicitando desde hace bastante tiempo. Hoy hay declaraciones en el sentido de que la campaña demócrata y específicamente el candidato Biden ha lamentado, ha deplorado, ha denunciado como nuevamente la mayoría republicana, la mayoría del partido del presidente Donald Trump en el Senado bloquea esa solicitud, esa petición de los venezolanos migrantes. Importante destacar cómo esto ocurre al mismo tiempo que se producen declaraciones altisonantes de supuesta solidaridad de precisamente la administración Trump hacia la causa de la lucha del pueblo democrático venezolano. Recordemos que Estados Unidos está en plena campaña electoral y que la cita del próximo 3 de noviembre determina buena parte de lo que son los discursos y las actuaciones de uno y otro candidato, por cierto, ¿no? Es cierto que la política norteamericana hacia Venezuela goza de consenso bipartidista, pero también es cierto, repito, que estamos en la recta final de una campaña electoral y ocurren desgraciadamente cosas como esta. Para algunos políticos norteamericanos, Venezuela es apenas un condado del estado de la Florida, un tema para el cual su utilización puede ser útil para lograr el voto de las minorías hispanas en ese estado que, como ya sabemos, decide en ocasiones el resultado electoral de ese país. Sin embargo, antes de entrar en la consideración del tema internacional, hay noticias locales, noticias venezolanas que debemos ubicar. El drama de la gasolina es complejo, es extremadamente rudo. Repito, no porque los caraqueños estemos resintiendo en este momento la existencia de colas que tienen a veces la duración de un día, día y medio, 2 días. Esto llega a Caracas después que tiene años, repito, años, subrayo, años, agrediendo
la cotidianidad de nuestros compatriotas que habitan en la Venezuela profunda, los venezolanos que viven en Mérida, en Táchira, en Apure, en Bolívar, saben lo que es vivir en colas de no 10 horas, sino 10 días para obtener, para llenar un tanque de combustible, y a veces ni siquiera para llenarlo, sino para tener el derecho, el privilegio, entre comillas, de lograr echar 20 o 30 litros en los tanques vacíos de los vehículos. Eso está pasando. Por eso es particularmente grave, particularmente delicada la denuncia que ayer hizo Eudis Girot. Eudis Girot es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Aquí en este programa lo hemos entrevistado en repetidas ocasiones. Él es uno de los organizadores de eso que los trabajadores petroleros han dado en llamar el huracán petrolero. El huracán petrolero es un conjunto de protestas que han estado haciendo los trabajadores, tanto jubilados como activos de Petróleos de Venezuela, en demanda de mejores salarios, en demanda del pago correcto de sus jubilaciones, en demanda de bonos compensatorios. Los trabajadores de PDVSA Marina obtuvieron un bono compensatorio hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, y el resto de los trabajadores de la industria están exigiendo igual trato, y sobre todo están demandando la activación de los mecanismos de seguridad social, sobre todo la atención en salud, por cuanto los trabajadores petroleros están no solamente agredidos por el COVID-19, como todo el resto del país, sino también aquejados por enfermedades profesionales que no tienen atención en prácticamente ninguna parte, porque PDVSA no le paga a las clínicas, no le paga a los seguros. Entonces los trabajadores son rebotados y prácticamente mueren de mengua. Ese es el perfil de las luchas que ha coordinado, desarrollado junto con otros luchadores de la Junta Directiva de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, este dirigente llamado Eudis Girot, a quien, repito, ustedes han escuchado en este programa en repetidas ocasiones. Hago toda esta introducción por la siguiente denuncia que hizo este dirigente de los trabajadores petroleros en el día de ayer. En su cuenta en la red social Twitter, @EudisGirot, dice lo siguiente: Anzoátegui produce gasolina y esta es extraviada. Utiliza Girot otra expresión acá. Él denuncia que el presidente de la empresa PDVSA Gas está involucrado en el manejo de una situación extraña. Dice aquí Eudis Girot, 3.000 barriles día de gasolina natural produce la planta de fraccionamiento, la cual es bachaqueada por mafias en José. Esa gasolina, al mezclarla con aditivos, produce 40% adicional. Serían 20 gandolas al día. 20 gandolas al día de gasolina. Y él señala que estaría siendo prácticamente extraviada, desviada esta importante cantidad de combustible que se produce diariamente por parte de mafias que actúan en José, en el oriente del país. La prensa regional también se ha hecho eco de esta denuncia. Repito, esta es la muy grave denuncia hecha por Eudis Girot, integrante de la Junta Directiva de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Repito, se producen, según este dirigente sindical, 3.000 barriles día de gasolina natural en la planta de fraccionamiento, y la denuncia que él hace es que esta gasolina, equivalente a unas 20 gandolas diarias, serían bachaqueadas por mafias en José. Esta denuncia habría ocasionado el que se activaran medidas contra los dirigentes sindicales petroleros y concretamente contra Eudis Girot. Otro mensaje en esta red social
de hace 11 horas, dice lo siguiente: alerta al mundo, activan plan para detener dirigentes petroleros por la posición aguerrida contra el paquetazo de hambre, muerte y miseria de Maduro. Solicitaron orden de captura. No vamos a escondernos, dice Eudis Girot. Convocamos movilización a la Fiscalía el próximo martes 22 de septiembre en el elevado de Puerto La Cruz, 8 a.m. Huracán petrolero activo. Como ustedes saben, en este contexto de lo que alguna vez llamó Izarrita la hegemonía comunicacional, el señor Eudis Girot ha tenido muy poco acceso a los medios. Quizás esto haya sido el único o casi el único programa que lo he entrevistado, pero hemos destacado acá cómo la lucha de los trabajadores petroleros es un ejemplo para todos los venezolanos. Ellos en estas semanas, estamos hablando de estas semanas, de estos meses, estamos hablando en plena pandemia, han tomado instalaciones, han marchado, han protestado con mascarillas y con guantes también, estableciendo controles y manteniendo distancia de seguridad entre persona y persona, pero lo han hecho, y lo han hecho semana tras semana, los martes y los jueves. Eso es lo que ellos llaman el huracán petrolero. Y debo destacar que en este país, sin efectivo para pagar pasaje y sin gasolina para moverse en sus vehículos, muchas veces estos trabajadores petroleros han tenido que caminar 6, 8, 10, 12 horas para llegar a los sitios donde estas protestas se producen. Bueno, ahora Eudis Girot hace esta denuncia grave en este país donde los venezolanos están haciendo colas de una semana, 10 días, 12 días para echar 30 litros de gasolina en su tanque. Nos dice Eudis Girot que en Anzoátegui se produce el equivalente a unas 20 gandolas diarias de gasolina, y que esa gasolina es extraviada por mafias. Y la respuesta, al parecer, de acuerdo a la denuncia que hace el mismo Girot, es que se libra orden de captura contra estos ciudadanos. Si esto fuera así, sería extremadamente grave. Teníamos pautada para hoy una entrevista con Eudis Girot. No fue posible establecer el contacto. Imaginamos que forma parte esta contrariedad no solamente de las deficiencias ya habituales de CanTV, sino del contexto de esta situación de persecución que él mismo denuncia. Cumplimos entonces nosotros responsablemente con informar tanto la denuncia original que hace Girot sobre el tema de la gasolina, como sobre la situación que estaría enfrentando él y otros dirigentes sindicales a partir de esta situación. Vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión y lo hacemos abordando ahora sí la dinámica internacional. Como decíamos, esta semana ha estado llena de información extremadamente relevante. El lunes se produce la actualización oral del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el caso de Venezuela, donde ratifica la existencia de importantes violaciones a los derechos humanos en nuestro país e informa sobre el estado de las relaciones a nivel formal entre su despacho y el gobierno del señor Maduro y establece las responsabilidades que a nivel de Estado se tienen en esta materia de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, posteriormente es conocido el informe de la Comisión de Verificación de Hechos, que tiene un mandato distinto. El mandato de esta comisión no es establecer las responsabilidades del Estado venezolano, sino puntualizar las responsabilidades con nombre y apellido de los perpetradores de esas violaciones de derechos humanos y de la cadena de mando. Eso genera, por supuesto, toda un impacto inmenso a nivel nacional e internacional. También se produjo la reunión del grupo de contacto de la Unión Europea, que ha sido un factor que ha tenido en todo este proceso una opinión que en diversas ocasiones no ha coincidido con la visión que el proceso de cambios en Venezuela tiene, por ejemplo, el Departamento de Estado norteamericano y la Casa Blanca. Y finalmente se produce una situación lamentable en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentable porque el sistema interamericano de derechos humanos ha sido para los latinoamericanos una garantía, una fuente de esperanza, a pesar de que los sistemas judiciales de nuestros respectivos países hayan estado impactados por dictaduras o por situaciones que los anulan. En la actualidad ese sistema está soportando un severo embate en sus estructuras y en la autonomía de su funcionamiento. Pero para que nos hable de todo eso tenemos en línea a Indira Urbaneja. Indira Urbaneja es una venezolana, analista política, analista internacional. Su opinión en diversos momentos nos ayuda a esclarecer el panorama. Indira, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir de estos 4 puntos? Empieza por donde quieras, que tu análisis siempre es valioso para nosotros. Muy buenos días, te escuchamos. Gracias, querido Chuo, me encanta siempre estar contigo. Bueno, yo creo que es importante empezar por lo del el informe de la ONU, puesto que aunque no tiene una validez jurídica vinculante en estos momentos, es un informe demoledor, es un informe que nos tiene que llevar a todos los actores a una profunda reflexión del punto y el nivel en el que está nuestro país, más allá de la crisis política, económica y social. Es una crisis humana que tenemos que valorarla desde el punto de vista del valor a la vida. ¿En qué momento retrocedimos? ¿En qué momento nos fuimos a un punto incluso más atrás en la historia en cuanto al tema de los derechos humanos, cuando deberíamos de haber pasado esa página, ¿no? Es importante entender que este documento ahora tiene que entrar a una revisión y tiene que entrar a una, de repente, con lo que ha venido haciendo quien tiene algunos puntos, y lo veíamos en su última actualización, un poco más favorable, puesto que ella habla de que su comisión está trabajando estrechamente con el gobierno, de que hay agentes de su oficina trabajando en Venezuela, y esto contrasta un poco con lo del informe. De todas formas, gana la opinión interna de quienes tienen esta lucha por demostrar de que sí ha habido una violación de derechos humanos en Venezuela, y esto es importante ahora, que no se deje morir y que más bien se convierta de todos los actores democráticos que tienen que pedir que la verdad quede sepultada y que se haga justicia, ¿no? Ahora,
Indira, Todavía falta una permíteme actualización más de interrumpirte un este informe segundo que va a sobre ser para este el día punto, 23. porque Hay me que parece... esperar esa rueda de ¿Aló? prensa para ver qué va a suceder. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Te pedía que me permitieras una pequeña digresión a este punto. Me Sí. preocupa, como venezolano, como demócrata, como luchador, me preocupa que, o sea, contigo, el informe es valiosísimo. Ahora, ¿qué se va a hacer con ese informe? Me preocupa que el informe pueda o ayudarnos a desbloquear la situación en Venezuela, a desbloquear la crisis política venezolana, o que por el contrario produzca un mayor atrincheramiento de las posiciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso es lo que está sucediendo en este momento, porque en el mismo momento en el que el informe se hace público, pues tuve acceso a algunas personas del gobierno para preguntar su opinión, cómo lo veían, cómo lo pensaban. Bueno, ellos definitivamente deciden seguir apoyando la misión de Bachelet, porque ellos insisten que la diferencia del trabajo que están haciendo directamente con la oficina es que los actores o las personas que trabajan con Bachelet están en el país y ellos desconocen el informe porque dicen que ha sido elaborado vía remota. Entonces, esto de alguna forma profundiza en la crisis política, porque obviamente actores políticos de oposición van a tratar de sacarle el mayor jugo posible a este informe que de plano ya ha sido rechazado por actores del gobierno. Entonces, me preguntas en términos políticos cuál es el efecto, es para profundizar la crisis sin duda alguna. Comprendo. Nos hablaba entonces del segundo punto. Sí, con respecto al grupo de contacto, creo que es la visión más salomónica, creo que siguen teniendo una posición un poco más de disposición a resolver que la de los mismos Estados Unidos, ¿no? El comunicado fue muy importante porque además es integral, habla de la necesidad de que los actores se comprometan en la negociación, hablan de un proceso de negociación soberano de venezolanos, habla de la necesidad de que se desarrollen elecciones libres, transparentes, saludan los gestos que se hicieron en cuanto a las liberaciones, saludan el gesto que se hizo de invitar a la comunidad internacional como observadores, pero dicen que esto no es suficiente y que el cronograma electoral pues no da el espacio para. Pero de todas formas deja la puerta abierta y entiendo que este capítulo no se ha cerrado, entiendo por conversaciones con algunos actores, tanto de oposición como de oficialismo, me han comentado de que siguen las conversaciones, siguen las negociaciones con la Unión Europea y es importante decir que la postura del grupo de contacto es una postura más bien hacia la consolidación. Habla muy bien de la necesidad de abordar el tema humanitario, que es algo que muchas veces lo olvidamos en la contienda política, es algo que a veces no vemos en la agenda estadounidense, a veces vemos que de la agenda estadounidense se preocupa o se enfoca más en el conflicto político y no habla tanto del tema humanitario, que quienes están tratando de trabajar y de ayudar y facilitar ese sentido, sabemos que es muy difícil, ¿no? En todo caso, creo que la postura del grupo es importante, creo que la postura del grupo tiene que fortalecerse y creo que ellos hablan, es muy importante, lo más importante de lo que han dicho es esto de volver a un proceso negociado y la palabra textual es de propiedad de los venezolanos. Yo creo que no podemos abandonar el camino de la negociación porque eso es vital, sobre todo para hablar de los temas más necesarios de la gente, pensar en la gente en este momento. Hay que abrir una agenda paralela porque definitivamente ni el hambre, ni la gasolina, ni la enfermedad pueden esperar que los políticos o los actores políticos terminen de dar una solución a la crisis venezolana. Y en cuanto al último punto, bueno, es lamentable, todos sabemos la trayectoria de Pablo Abrao. Además, lo más lamentable es la crisis, la fisura institucional que se crea entre lo que es la Secretaría General de la OEA y lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pablo Abrao, en todo caso, denunció en su carta de despedida que hubo violación del debido proceso debido a que, bueno, la Secretaría General de la OEA se denuncia que habían algunas acusaciones contra Pablo por acoso laboral. Pero en todo caso, Pablo dice y denuncia que él estaba en desconocimiento de que hubiese un proceso contra él, denuncia un informe confidencial que es el que sustenta de alguna forma la no renovación de su trabajo al frente de la Corte, y vemos a un presidente además de la Corte
Derechos Humanos denunciando la actuación de Almagro, denunciando la actuación de la OEA. Y esto es lamentable porque esto nos crea una sensación de orfandad institucional y de crisis institucional, pues porque los ciudadanos comunes decimos, bueno, si esto sucede a estos niveles, ¿qué podemos esperar? Quienes tienen casos abiertos en la CID, que están esperando una respuesta institucional de estos organismos, y de verdad que no es una buena noticia. Lo que está sucediendo con Paulo no es una buena noticia, y de hecho ayer revisaba las impresiones sobre este tema, y todos los defensores de derechos humanos que han venido siguiendo la carrera de Paulo, pues condenaban lo que está sucediendo. Indira, estamos conversando con Indira Urbaneja, analista política y analista internacional venezolana. Conozco de tu relación, digamos, de cercanía profesional y de respeto mutuo que tienes con el secretario general Almagro. Además, en el caso de Almagro, hay en Venezuela una situación como la que hay con el presidente Trump, es decir, hay sectores de la oposición para quienes Almagro y Trump no son funcionarios ni dirigentes políticos, sino que son algo así como semidioses, ¿no? Entonces hay una situación delicada cuando uno pregunta sobre un tema como este, pero repito, tú eres una conocedora profunda de esta situación. Desde el punto de vista institucional, ¿cuál es el impacto para los venezolanos? ¿Cuál es el impacto para los latinoamericanos que no tenemos acceso a la justicia en nuestros países y que hemos visto el sistema interamericano de derechos humanos como una lucecita de esperanza? ¿Cuál es el impacto que para nosotros, para los latinoamericanos, tiene una disputa de esta naturaleza? Repito, yo tengo una valoración positiva sobre el trabajo de Abrao, pero más allá del tema de los nombres y los apellidos, ¿cuál es tu evaluación del daño perpetrado a las instituciones y de qué manera repararlo en interés, en beneficio de los latinoamericanos? El daño institucional es tan grande como cuando en Venezuela vemos la falta de independencia de poderes. La Corte Interamericana es un instituto que ciertamente depende de la Organización de Estados Americanos, pero es un instituto autónomo. El hecho de que se vea empañado en este momento porque se asume que desde la Secretaría General de la OEA hubo algún tipo de interferencia para saltarse procesos o para no actuar apegado completamente al procedimiento establecido en cuanto a la separación del cargo de Paulo Abrao, genera una marca negra para lo que es el desarrollo institucional de una institución que precisamente, valga la redundancia, debería demostrar claridad, debería demostrar justicia, debería demostrar todo un apego institucional a los procedimientos y respeto a los procedimientos. El hecho de que de alguna forma se exponga a la opinión pública que cierta vulneración o cierta vulnerabilidad a lo que es el proceso interno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos deja a quienes hemos estado siguiendo esta institución, a quienes creemos en esa institución, a quienes reconocemos incluso que esa institución ha llenado un vacío para los países y para las regiones donde el sistema de justicia y las instituciones internas no funcionan o no dan respuesta en favor de las personas, ¿no? Entonces, lo que se ha cometido o lo que está sucediendo en este momento es muy grave y desde el punto de vista institucional. La mejor forma de resolverlo en este caso es que, bueno, ya se llama concurso, entonces difiero o creo que no va a haber rectificación en este punto. Estaba viendo las declaraciones efectivamente de Luis Almagro, él tiene y alega unas razones que a la luz de la opinión pública, bueno, son importantes, pero no deja de ver o no deja de justificar que está muy claro el tema de que hubo una violación al debido proceso, porque en todo caso Paulo tuvo que haber estado consciente de la investigación que se le seguía y tenía que estar, tener su derecho a la defensa además, porque en todo momento cuando se te abre una investigación institucional o administrativa, tú tienes que tener acceso a esos expedientes, tener acceso a lo que se te acusa y tener la posibilidad de defenderte. Creo que es un episodio oscuro, creo que es un episodio que hace retroceder el funcionamiento de la institución
y creo que, bueno, todos debemos de llamar en este momento a la rectificación. Incluso estoy escribiéndole una carta en este momento al secretario general, porque yo creo que el mundo y sobre todo la comunidad latinoamericana, y en este caso Venezuela, necesita ver que estas instituciones se fortalezcan y no más bien que se diluyan, ¿no? Así es, Indira. Te agradecemos enormemente, amiga, que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del viernes 18 de septiembre y nos hayas dado luz sobre estos tópicos que son todos muy importantes, pero que a veces son objeto de una matriz de opinión que nos hace verlo desde una sola perspectiva. Tú nos ayudas a verlo desde fuera de la caja, a ver los distintos matices del asunto. Muchísimas gracias y buenos días. Un beso gigante, Chugo, que estés bien. Gracias por todo. Igualmente, un gran abrazo. Indira Urbaneja, analista política, analista internacional, dándonos estos criterios. Nos dice entonces, importante el informe de Michelle Bachelet, la actualización del informe sobre Venezuela. Muy importante el informe de la Comisión de Verificación de Hechos, porque expone ante el mundo, ante el planeta, la voz viva de las víctimas, alerta sobre lo que podría ocurrir con la utilización de ese informe, y señala que en el caso, nos hace una ponderación del documento del grupo de contacto. Si tenemos tiempo veremos parte de él al final del programa, del grupo de contacto de la Unión Europea, y sobre el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paulo Abrao era secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no confundir con la Corte de Derechos Humanos. Pone Indira Urbaneja los puntos sobre las IES. El tema no es ser cheerleader de Almagro o no, el tema es la vigencia y el fortalecimiento de las instituciones en un continente donde todas esas instituciones están derruidas. ¿Entiendes? Para nosotros, para los venezolanos, este no es un tema simplemente de chismografía internacional. Ustedes saben dónde obtuvieron justicia los sobrevivientes de la masacre del Caño de las Coloradas. Sí. Eso ocurrió en la Cuarta República. Y los militares que perpetraron esa masacre después fueron gobierno con el régimen de Chávez. ¿Qué te puedo decir? ¿Sabe dónde obtuvieron justicia? En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Saben ustedes dónde obtuvo justicia Linda Loaiza? Aquella joven que fue secuestrada y sometida a violencia física y a violencia sexual durante meses, que casi la matan, que sobrevivió de milagro. ¿Ustedes saben dónde obtuvo justicia Linda Loaiza? En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso para nosotros, para los venezolanos, este no es un tema de chismografía internacional, este es un tema en el cual tenemos que levantar la voz y llamar a respeto y fortalecimiento de las instituciones que aún quedan en América Latina. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos de La Fuerza es la Unión. Estábamos tocando en el segmento anterior temas de política internacional. Hablamos de la alta comisionada Michelle Bachelet. Hablamos de la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas. Hablamos del Grupo Internacional de Contacto y hablamos de la crisis que hay en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero no podemos perder el cable a tierra. No podemos distraernos únicamente en lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, por importante o relevante que sea. Ese es un problema que tienen también algunos elementos de la clase política venezolana, ¿no? Que tienen la mente en Madrid, en Miami, en Bogotá, o en Washington, y a veces descuidan lo que ocurre acá, lo que no tienen un cable a tierra fuerte y conectado. Bueno, señores, les informo lo siguiente. Le llegó a algunos maestros venezolanos, a algunos profesores venezolanos, un bono del gobierno, del régimen de Maduro, supuestamente estímulo para el inicio del año escolar. Ustedes saben el monto del bono. El monto del bono no llega a $2. No llega a $2. Sobre ese tema, sobre lo que es el regreso a clases, sobre las condiciones en que se produce el fulano regreso a clases en condición a distancia, en la modalidad a distancia, tenemos en línea a un docente que además es activista comunitario, que además es dirigente comunitario, y por eso su visión es rica, es nutrida, y nos interesa muchísimo compartirla. Alonso Becerra, dirigente popular de El Valle y docente activo. Alonso, buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es eso, ese bono de estímulo? ¿Cómo cree el gobierno que la miseria estimula a nadie? Te escuchamos, buenos días. Muy buenos todos los de radio y en especial de La Fuerza y la Unión. Programa que trabaja en función del bienestar del colectivo, del reclamo de las necesidades, de las quejas que formulan de las comunidades, de los gremios, para que el Estado pues, esté al tanto de la situación y calamidad por la que estamos pasando y se ponga... Alonso, disculpa que te interrumpa, pero Alonso, ubícate mejor, que te escuchamos con mucha dificultad. Aló. Entonces, un bono que supuestamente es para motivar e incentivar a la población docente por el inicio del año escolar a distancia, sin internet, un proceso de inscripciones allí puesto porque no se sabe cuáles son los parámetros a seguir. Vamos a intentar retomar la comunicación con Alonso Becerra. Se escucha extremadamente mal. Julio Pinto, quien es hoy nuestro operador en cabina, va a intentar retomar la comunicación. Decíamos, el gobierno... Sí, pues que no hay otra manera de plantearlo. Es un acto de cinismo. Es un escarnio, ¿no? Enviarle a una persona un bono de estímulo por el inicio del año escolar a un maestro venezolano y que ese bono de estímulo sea más o menos $1.8. No llega ni siquiera a la tasa que según el Banco Mundial es el indicador de miseria. Según el Banco Mundial, toda persona que gane menos de $1.9 diarios está en pobreza. En nuestro país, el salario mínimo mensual
está más o menos por ese orden, $1.9. ¿Mm? Y el señor Maduro le envía, pues, como una gran cosota a los maestros venezolanos, un bono por esa cantidad, ciertamente, iba a decir modesta, pero es que no es modesta siquiera, es una cantidad ridícula, es un escarnio. Y eso se hace en el contexto del inicio de un año escolar que va a ser a distancia. El que sea a distancia implica la necesidad de que familias y maestros cuenten con un apoyo lógico que haga posible la educación a distancia. ¿Tú has visto un maestro que gane $1.8 al mes? O un poco más, pues ponle tú $3, $5 al mes, y que pueda comprarse un teléfono inteligente que esté en promedio, pues, entre los $150 y $180. ¿Tú has visto eso? Y si tuvieras el teléfono inteligente, si tuvieras la tablet, si tuvieras la computadora, ¿con qué señal vas a trabajar? Porque ABA de CanTV no existe, no sirve para nada. Hay muchísima gente que lo tiene, no es que lo tiene, lo paga, pero en efecto no disfruta, entre comillas, de ese servicio, porque incluso quienes lo han tenido, quienes lo hemos tenido, no se puede decir disfrute, porque es el internet más malo y más lento del planeta. Y finalmente tenemos la situación del servicio eléctrico. Pues puedes tener señal, puedes tener internet, puedes tener el equipo, no tienes luz, como pasa en buena parte del país. Lamentablemente no hemos podido... ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Sí. Sí. Te escuchamos, Alonso. Buenos días. Bueno, como te venía diciendo, bono de 500.000 bolívares, eso es una burla, un irrespeto a toda la población docente del país. No puede ser que un país que se jacte en decir que es un país que tiene reservas, que tiene recursos, que aunque el petróleo estuviera en cero, tenían capacidad de responder y atender las necesidades de todos los sectores, bueno, estemos pasando por esta situación. Ciertamente el internet es malísimo, no podemos iniciar el año escolar con ese déficit del servicio de internet, como tú lo dices, el ABA CanTV es ineficiente, inexistente, y en medio del COVID-19 y de esta pandemia, bueno, peor se hace pues más notorio, más notable el déficit que tiene el Estado pues con la población docente. Y por otra parte, las comunidades como en el Valle seguimos careciendo de las mismas calamidades, los apagones. En estos días, el miércoles hubo 6 apagones en el transcurso de la mañana. Los semáforos sin funcionar, se llevaron unos semáforos supuestamente que los están reparando. El servicio de bombona de gas para las comunidades, todos los días se ve a lo largo de la intercomunal del Valle, la gente esperando que llegue el camión con que les distribuye las bombonas, los cilindros, para que sostener ese vital líquido. Los botes de agua por todos lados, la basura había mejorado un poquito con la cuestión de la pandemia, pero ya tenemos otra vez de nuevo de vuelta los amuros en donde haya basura. Las bolsas CLAT aumentaron la tarifa, el precio, y ahora son menos productos. Sin embargo, a mal tiempo, buena cara, las comunidades estamos organizándonos y como en el caso del Alberto Rabel en el Valle, hemos realizado poda de árboles, saneamiento ambiental, recuperación del alumbrado público pasamanos con ayuda de los comerciantes de nuestra zona comercial, nuestra propia zona comercial. Gracias a Dios. Alonso, te agradecemos mucho que nos hayas dado esta visión porque, repito, tu mirada está enriquecida por esos dos aportes. Eres docente activo y eres al mismo tiempo dirigente comunitario. ¿Cuánto tiempo tienes tú en la educación venezolana? ¿Cuánto tiempo tienes docente? Más de 25 años. He trabajado en 3 liceos del Valle, en el José Ávalo, en el Fray Pedro de Ágreda y en el Diego de Lozada. Y nunca había visto una situación tan
tan deprimente en el medio educativo como la que se está viviendo hoy día. No podemos achacarle toda la culpa de las deficiencias del sistema educativo a las sanciones. Las sanciones tengo entendido que son a título personal. Antes de estas sanciones ya el éxodo de docentes había ocurrido con antelación. Los sueldos no alcanzan, la gente está pasando trabajo, los medicamentos costosísimos, el pasaje, bueno, pues la ruta, ahora encabalgan las rutas, te llevan desde el hipódromo hasta la Plaza del Valle, la Plaza del Valle hasta las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas hasta Cotiza, por decir un ejemplo. Los pasajes, las tarifas, no hay control, no hay gobierno, no hay gobernabilidad. Por eso es que los derechos humanos tienen que tener cabida, tienen que tener una caja de resonancia para que sean escuchadas las poblaciones de todos los estados. No hay que quedarse en la casa tranquilo, conformarse con la situación, hay que quejarse, hay que denunciar y encontrar en ustedes los medios de comunicación el receptor pues de las necesidades y calamidades de las comunidades. Buenos días. Muy buenos días, Alonso. Muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Alonso Becerra, activista comunitario, docente activo, ya nos había dicho, 25 años educando a nuestros niños, educando a nuestros jóvenes, educando a nuestros chamos, y jamás en la vida había visto una situación de tanta crisis como la actual. Momentos en que estamos en el inicio supuestamente de un nuevo año escolar, nos dice Alonso Becerra, el gobierno le hace la afrenta, la ofensa a los maestros venezolanos de enviarles un bono que al cambio viene siendo más o menos $1.8, no llega a los $2, supuestamente de estímulo por el inicio del año escolar, y nos plantea Alonso Becerra cuál es la realidad de un maestro de escuela, de un profesor de liceo, habitante de un barrio, habitante de una parroquia popular, para poder cumplir con sus responsabilidades. Es ciertamente estremecedor. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Remodelaciones de casas, apartamentos, oficinas, fincas, interiores y exteriores, con acabado profesional. Mundo de Remodelaciones. Nos adaptamos al presupuesto de nuestros clientes. Llama sin compromiso, 414-032-5419. Mundo de Remodelaciones. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer dos comentarios sobre un tema que está vinculado con todo esto que hemos hablado hoy, que es el tema electoral. Ayer el periodista Mario Villegas lanzó a través de su cuenta en la red Twitter, su cuenta es @Mario_Villegas, el siguiente mensaje, dice así: el nuevo CNE parece que sigue presidido por Tibisay Lucena.
Es que el poder electoral no va a decir ni esta boca es mía ante los recurrentes delitos electorales de Maduro y los medios del Estado. Omisiones de ese tamañote lo que hacen es favorecer a la abstención. Yo debo decir que tiene razón Mario Villegas. Ayer nuevamente se produce un delito electoral, y no solo electoral, por cierto. Ayer se utilizan los medios del Estado y muchos medios privados se pegaron como que si fuera una cadena oficial para transmitir un evento electoral del partido de Maduro. Eso es un delito electoral, pero la utilización del espacio radioeléctrico y de los medios de comunicación del Estado para favorecer a un privado, a un particular, en este caso Maduro y el PSUV, es algo más que un delito electoral. Esto es corrupción, esto es peculado de uso. ¿Tú me entiendes? Y entonces tiene toda la razón Mario Villegas cuando dice, ajá, y el CNE sigue como Shakira, ciego, sordo y mudo. Sigue estando como si estuviera presidido por Tibisay Lucena. A eso yo le contesto a mi querido amigo Mario Villegas que no solamente parece que estuviera presidido, sino parece que siguiera vicepresidido por Tibisay Lucena. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral es el doctor Leonardo Morales, quien hasta ayer era compañero de partido de Mario Villegas, integrante como Mario de la dirección nacional del Partido Avanzada Progresista. Entonces uno se pregunta, ajá, si la presidenta del CNE calla, ¿por qué calla el vicepresidente? Que supuestamente tiene una representatividad de una calidad diferente, de una calidad distinta. Porque no se trata aquí de quién es el partido tal o el partido cual. Repito, como decíamos en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se trata de instituciones que tienen que ser rescatadas. Finalmente, me interesa precisar lo siguiente. Hoy es el día, siguiendo en el tema electoral, en que termina la posibilidad de hacer sustituciones en las planchas presentadas por los partidos. Concretamente hay un partido llamado La Fuerza del Cambio, que es el partido inspirado, promovido por Enrique Capriles Radonsky, que había inscrito unos candidatos que supuestamente eran unos comodines, era para apartar esas postulaciones y para poder hacer las sustituciones del caso en su momento. Bueno, hoy se cierra ese lapso, hoy se cierra ese ciclo. Y ayer el grupo de contacto de la Unión Europea dice ya claramente que en Venezuela no hay condiciones para enviar una misión de observación si no se modifican por lo menos el lapso, la fecha de la realización de las mismas. Y el señor Capriles había puesto como condición para reiterar, para ratificar su participación en el proceso electoral, precisamente la presencia de observadores de la Unión Europea. ¿En qué va a quedar esto? Bueno, lamentablemente, como son estas historias de la política criolla, bueno, queda en suspenso. Ya veremos qué ocurre a lo largo del día de hoy y en el fin de semana. Pero en todo caso, el lunes estaremos acá evaluando nosotros, no como fans o detractores de tal o cual líder o de tal o cual partido, sino como venezolanos, cuál es el panorama al cual nos enfrentaremos en diciembre y en enero próximo. Trabajamos por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo hoy Julio Pinto. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, con una presentación de frigorífico NIS, el placer de la carne, en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Torrealba, solo por RCR 750 AM.